congregados para adorarle o alabarle, ¿verdad? Derrama de tu santa bendición. Paséate, Señor, en la congregación, influye en cada corazón. Paséate, Señor, en la congregación, influye en cada corazón. Dile lo que tú viniste, yo vine a alabar a mi Dios. Dile lo que tú viniste, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Sí, Señor. Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Alabado sea Cristo. Hoy hemos venido a celebrar al Señor y sus obras. Un día, domingo, primer día de la semana. ¿Qué se celebra el domingo? Todos los domingos. ¿Qué se celebra todos los domingos del año? El día del Señor. Y de aquí, Émera. ¿Qué sucedió ese día? Jesucristo resucitó. La fe de los creyentes es la fe en la resurrección, ¿saben? El mensaje glorioso del Evangelio está basado en esa gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy me gustaría que me acompañasen al libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Libro del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a estar dando lectura a los versículos del 19 al 23. Es la parte donde Jesús dice, se aparece a los discípulos. Y dice así la palabra poderosa de Cristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, énfasis en puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, énfasis en la palabra miedo. En ese momento vino Jesús. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Oremos al Señor. Te adoramos, Dios, porque nos permites alabarte, leer tus palabras, estudiarlas, reflexionar sobre ellas. Y ahora nos permites exponer también la verdad por medio de esta parte que también es adoración a ti, reconocimiento de quién tú eres y de tus obras. Glorifica tu vida en medio de los corazones. Permite que tu voz se escuche en nuestra alma y se despierte todo aquello que está muerto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús ha muerto.
las 7 oraciones que pronunció desde su último púlpito mientras estaba en la carne. ¿Cuál fue el último púlpito de Jesús en los días de su carne? La cruz. Fueron oídas hace más de 2000 años. Y se siguen oyendo aún ahora esas oraciones. Su última oración fue la siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con ello, con su muerte, el diablo, el pecado y el mundo pensaron que habían obtenido la victoria, que habían acabado con su propósito. Y si bien es cierto que en aquel día de viernes hubo acontecimientos sobrenaturales como el terremoto, el velo del templo que se rasgó de arriba hacia abajo, hasta el punto que muchos de los que estaban allí reconocieron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Lo cierto fue que para sus enemigos Jesús se había acabado y había terminado junto con él todo el movimiento de los discípulos y de sus seguidores. El cuento que se oyó entre los soldados fue que el cuerpo de Cristo fue robado por los discípulos. Ahora todos hablaban de las cosas que Cristo había hecho como cosas del pasado. Tan solo habían pasado 2 días. Los caminantes de Maús, 2 discípulos, solo hablaban de aquel que hizo tantas cosas y que fue considerado como un gran profeta, en quien ellos habían puesto su esperanza. Pero él estaba muerto. Los discípulos, además de haber huido, según el texto que leímos ahora, estaban encerrados y acorralados. Un gran temor había invadido sus corazones. Su líder y maestro, su Señor, había muerto. Así que se encerraron como si eso impidiera que los malvados romanos vinieran y derrumbaran la puerta y fueran hasta el lugar donde se encontraban a buscarlo. Así somos los seres humanos. Nos encerramos. Nos da miedo. Como Elías, que fue a la cueva y se quedó allí, se alejó de todo. A través de la Escritura vemos diferentes personas huyendo y corriendo cuando el miedo se apodera de sus corazones. Otros quedan paralizados. Y aquí vemos que aquellos que decían seguir y amar a Jesús estaban con corazones tristes y paralizados, en gran temor. El asunto es que para todos los que habían seguido a Cristo, todo se había acabado. Pero es aquí donde el plan glorioso del Padre Eterno entró en acción. ¿Cuándo? Cuando todos estaban encerrados y temblando, confundidos y con miedo. Desde el momento en que Jesús entregó su espíritu, Él comenzó a mostrar el gran poder de Dios. La resurrección fue un acto exclusivo de Dios. Su hijo fue encerrado en la tumba y la primera puerta que Él abrió, porque así se llama el título de este mensaje, abriendo puertas. La primera puerta que Él abrió fue la puerta de la muerte.
Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. Desde entonces no hay puerta que quede cerrada cuando el Señor va adelante. Piensa en esas puertas. ¿Y cómo se abrirá cuando el Señor camina contigo? Hubo un viernes terrible, pero luego hubo un glorioso domingo. Si el primer día de la semana comenzó con la más grande noticia que jamás se haya contado, ¿cuál fue esa noticia? Jesucristo vive. Ya no hay puertas cerradas. Él ha resucitado. Y el primer punto que hablaremos en esta mañana es el hecho de las puertas cerradas. Note que Jesús llegó a ese lugar, si usted ve en el pasaje, y él no tocó la puerta. Hay un énfasis, la puerta estaba cerrada. Jesús no tocó la puerta. Él ni siquiera tuvo que abrir la puerta. Él simplemente estaba allí. Él no era un fantasma, como muchos pensaban, una aparición. En el versículo 20 dice que les mostró sus manos y su costado. Y en otro lugar, en Lucas 24:39, la Escritura dice: tócame y mira, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él quería que ellos vieran que él sí había vencido, que él había cumplido, que no era una visión, que no era una ilusión, que era algo real. Él tiene un cuerpo físico, pero no es exactamente en ese momento como el nuestro. Es igual, pero diferente. Simplemente estaba allí, a pesar de las puertas cerradas. Amigos, no hay nadie en todo el universo como nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie como Él. ¿Y qué significa esto? Esto significa que por un lado Jesús puede ir a donde nadie más puede ir. Note, la puerta estaba como cerrada. Y ellos estaban enfermos de miedo. Y tú puedes tener eso en tu vida. Y Jesús aquí te está diciendo: yo puedo ir donde tú no puedes ir. Lo que está cerrado para ti no está cerrado para mí. Él puede ir a donde ningún médico puede ir. Él puede ir a donde ningún pastor puede ir. Él puede alcanzarte en cualquier lugar. Él puede llegar a tu vida en cualquier momento. ¿A dónde huirás de su espíritu? No hay un lugar donde estés y no hay corazones tan duros que Jesús no pueda penetrar. Jesús puede llegar a la persona que tú dices: no, es imposible, ese se va al infierno, ese nunca creerá, ese, aquel yo lo puedo creer, pero este jamás. Es como si no creyésemos que Dios puede, como decía la hermana en el devocional. Como si viviésemos siempre dudando de su bondad, de su misericordia. No hay un lugar donde Él no puede entrar. Porque el poder de la resurrección le permite a Jesús hacer lo que nadie más puede hacer. No hay puertas cerradas para Él. Él está vivo. Y Él es el único Dios hombre que puede entrar a una puerta sin abrirla. A un lugar sin abrir la puerta. Note que en el versículo 19, la parte B, dice que hay un temor colectivo. Todos ellos estaban contemplando. Todos ellos tenían miedo. Todos ellos habían perdido toda su esperanza, estaban confundidos.
Y lo dice aquí claramente en ese versículo 9. Acuérdense, Juan 20. Voy a poner esto aquí así. Versículo 19. Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tanto miedo? Su líder había sido crucificado por ser una amenaza para el César. Esa fue la razón por la que lo crucificaron. Era una amenaza a Jesús para el César, pero ese fue el invento, el embuste, la mentira, la calumnia. Y había sido crucificado porque Él es el rey de los judíos. Y un rey alterno al César es algo en contra de Roma, ¿no? Así que su miedo era comprensible. Posiblemente usted en el lugar de ellos hubiera hecho lo mismo. ¿A qué le tenían miedo los discípulos? Pues ellos tenían miedo a morir. Ellos sabían cuán terribles eran los romanos y cuán mezquinos eran los judíos. Tenían miedo a morir y tenían miedo a que los crucificaran como crucificaron a Jesús y crucificaba a Roma a todos aquellos que se oponían a su poder. El temor por no hacer lo que se esperaba de ellos también llenó sus corazones. Jesucristo le había dado palabras y enseñanzas por esos últimos años, pero el temor los había hecho correr y huir. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Jesús los había preparado, pero ahora están presos de una gran incertidumbre. No estaban seguros, se sentían inquietos y angustiados. Tenían temor que la incipiente iglesia que comenzaba no prosperara. ¿Sabes cuando tienes un temor de que vas a comenzar algo y esto no se va a dar? Mucha gente está así. ¿Qué sucederá con la iglesia? ¿Prosperará? ¿Saldremos adelante? No se preocupe, hermano, con eso. ¿Sabes lo que hace Dios con los incrédulos? Primero, Él hace un barrido. Y luego siempre entra a la tierra prometida. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? ¿Con los incrédulos? Quedaron postrados en el desierto. ¿Y con quién entró? Con los que creyeron. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. ¿Crees en Él? ¿Eres de los que eres obstáculo por la incredulidad? ¿O de los que creen para la vida? Ahí está el asunto, analizar eso. Fue en medio de ese miedo, en medio de esa angustia y de esa confusión que Jesús llegó. Ahora, pregúntate, ¿cuáles son tus temores hoy? ¿Qué te hace temblar? ¿Qué te tiene confundido? ¿Qué cosas están ocurriendo en tu vida que te tienen trancado y paralizado? O paralizado. Recuerda, Jesús está vivo. Y Él puede entrar allí. Ni siquiera necesita abrir esa puerta para entrar. ¿Crees en Jesús? Muchas veces hemos cerrado nuestra propia puerta por temor a que nuestros hijos naufraguen de su fe y perezcan sin ser salvos. Algunos tienen miedo de morir porque sienten que su fe es muy débil. Conozco personas que dicen: yo soy muy débil en la fe, voy a perecer. Dios no me salvará. El otro día hablaba con una hermana que tenía miedo, según ella, de quedarse. Eso es lo que hace la falsa enseñanza.
pone inseguridad en ti y te pone a dudar de quién, del poder de Dios para salvar hasta el fin. Pero la verdadera fe te llega a confiar en Dios hasta las últimas consecuencias, sabiendo que aunque se deshaga tu piel, con tus ojos tú has de ver a Dios. Y lo verás tú y no otro, porque tú y yo sabemos que nuestro Redentor vive. Aleluya. Algunos tienen miedo de esta manera. Algunos, como en este tiempo, tienen un gran temor porque se levante otra, y lo voy a mencionar así porque esto es lo que es: pandemia. No pandemia, pandemia. Algo planificado por la élite para eliminar gran parte de la humanidad. Eso es todo. Y algunos tienen miedo de volver a recibir impactos económicos, otros impactos emocionales en la familia. Hubo tanta gente que se suicidó en ese tiempo y que se está suicidando ahora, y tanta gente afectada en su cuerpo porque le metieron tanto miedo en sus corazones. Entonces no vivían por fe, vivían por miedo. El enemigo hará todo lo necesario para paralizar la iglesia. Él quiere poner miedo en tu corazón. Pero es allí cuando vemos a nuestro Señor tomando acción. Jesús se adelanta y, como sabe que el miedo nos paraliza, se acerca para inundar de fe a aquellos atribulados discípulos. Donde Jesús se presenta, la fe florece. Jesús ha resucitado entonces para arrancar y desarraigar de nuestro corazón el temor. El temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. Así que tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir por el temor o vas a vivir por la fe? ¿Cómo se dijo esta mañana que vive el justo? El justo vive por la fe. Va de esperanza en esperanza. ¿Saben? Jesús debe siempre llegar al centro de nuestra vida. Noten que el texto lo dice, que Él se puso como en medio de ellos. En esta escena es maravillosa. Jesús quería que lo vieran y lo conocieran y creyeran en Él y le amaran. ¿Por qué Jesús siempre se pone en el medio? Él se puso en el centro de todos ellos porque Él quería que aquellos que estaban temblando desviaran su mirada de sus circunstancias y de su miedo y pusieran su mirada donde la deben poner, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Él quiere que tu mirada esté aquí. ¿Para qué? Para que le veas. Para que viendo le conozcas, para que conociéndole le creas y para que creyendo en Él le ames. Eso sucede cuando Cristo está en el centro. Cuando Cristo está en el centro, tus ojos se abren, tu corazón le conoce, tu mente y tu espíritu le comienzan a creer. Tu espíritu se despierta y le comienzas a amar. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aleluya. Hay ocasiones en que Jesús llama a la puerta, ¿sabes? Lo dice la Biblia también en Apocalipsis 3:20. Él en una ocasión tocó la puerta. ¿A quién le toca la puerta? A la iglesia. A la iglesia en la Odisea. Le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye la puerta, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿A quién le estaba hablando ahí? A la iglesia. ¿Por qué le habló a la iglesia? Porque a veces nos olvidamos de creerle y de entender que el reino de Cristo no se trata de nuestra voluntad, sino de su voluntad. ¿A quién le dijo eso? A los laodicenses. La Odisea. La palabra Laodicea significa gobierno del pueblo. Muchas veces el Señor toca la puerta de la iglesia para recordarle que ellos no son los que gobiernan, que quien gobierna es Él. Que ellos no son el soberano, que el soberano es Él. Y que cuando no entendemos eso, estamos ciegos y desnudos. Pero cuando entendemos eso, su justicia nos cubre. Cuando entendemos que podemos contar con Él, no estamos desprotegidos. Amados, hay momentos como estos en que Jesús, que es el que presentamos aquí, no tiene que tocar la puerta. Primero, para demostrar que Él ha resucitado y que Él se hace presente para animar a los que están profundo en temor. Muchas veces Él hace eso. ¿Y pasó algo? ¿Se escucha? Okay. Muchas veces Él hace eso. Él quiere animarnos. La palabra animar significa llenar del espíritu, soplar. Y viene del aire, significa el aire que llena los pulmones. ¿Qué pasa cuando el ser humano se llena de aire? Recibe energía para seguir adelante. Su presencia hace eso en la vida. A veces nos sentimos débiles y sin fuerza, pero de momento Él llega. Y estamos cansados. Y la Biblia dice, la fuerza al cansado. Y de repente nos encontramos que ni siquiera estamos cansados, que estamos inertes, como los muertos. Y dice la Biblia que Él multiplica y da fuerza al que no tiene ninguna. Así que tú puedes ir a Él, aún en esa condición. Y cuando Jesús se presenta, te llena del Espíritu, te anima. Mis hermanos, esto es lo que Jesús hace. Él viene al centro de nuestras vidas, de nuestras reuniones. Él viene al centro de nuestros negocios. Él se presenta en medio de nuestras necesidades cuando nadie más se acerca para ayudarnos. A veces corremos a la gente, pero nos hemos olvidado de correr a quién, a Cristo. Corramos a Cristo. Hagamos como los discípulos cuando están temblando en la barca. Señor, duermes. Por favor, que perecemos. Lo hicieron porque dudaron. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Y se levantó de su sueño en aquella barca y le habló al mar y a los vientos y los reprendió y le dio su orden. El maestro de los océanos, el Señor de la tempestad, quien preside sobre el diluvio, habló y las aguas se calmaron. Los vientos dejaron de soplar, porque Él creó todas las cosas con su palabra. Habló. Y ellos reconocieron la voz del Creador. Háblale a tu corazón en el nombre de este Jesús que está vivo. Háblale a la tempestad que ahora hay en tu corazón en su nombre. Y mientras Él obra, descansa. Descansa en Él. Porque no se adormecerá ni dormirá.
el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Él es tu Salvador, tu sombra, tu mano derecha. ¿Tú lo crees? ¿Crees en Él? Amados, cualquiera que tocara la puerta en aquella noche era considerado como sospechoso, porque ellos estaban como asustados. Así que si escuchaban un ruido, tú lo veías a ellos. ¡Escóndanse, corran! Tírense por la ventana. ¿Quién será? Escondan a las mujeres y a los niños. Mi oración también es que el Señor te ayude en medio de tu terror. Pon a Jesús en el centro de tus temores y los temores se irán de ti. Repito esto y grábalo. Pon a Jesús en el centro de tus temores y los temores huirán de ti. Consideremos el hecho del gozo que estos discípulos tuvieron al verle otra vez. Nada trae más tristeza al corazón cuando la esperanza de tener algo que ha sido tan nuestro se pierde. Voy a repetir esto. Nada trae más tristeza al corazón cuando la esperanza de tener algo que ha sido tan nuestro se pierde, se va o se muere. Nos pasa. Gente que nos ha dejado, ya sea por muerte o por diferentes razones. Cosas que teníamos, que pensábamos que estábamos seguros de ello. Y de repente, nuestro corazón se quiebra. Ninguna cosa es más desalentadora que la muerte prematura de alguien a quien se ha amado tanto. Nada produce más dolor y congoja que el saber que hemos perdido aquello que nos daba mayor seguridad. Esta fue la experiencia de los discípulos. Pero vea cómo aquel cuadro sombrío y lleno de miedo cambia y el salón oscuro donde estaban los acorralados se enciende la luz y de momento hay un estallido de gozo indescriptible. ¿Y por qué el gozo? ¿Cuál era la razón de este gozo? Jesús está vivo. Eso fue lo que lo llevó a caminar por todas partes. Él vive. Él ha resucitado. Como Él vive, yo también viviré. Esa era su predicación. Esa era su confesión de fe. El texto dice que después que los discípulos comprobaron que era Él, porque le había mostrado sus cicatrices, ellos se regocijaron. Usted lo ve ahí, dice, y se gozaron, se regocijaron. Ahora imagínense esa alegría. ¿Quién puede producir una escena como esa? Era el Señor. Él está vivo. De repente, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el corazón de ellos? ¿Me acuerda el texto de la palabra donde dice por la noche? ¿Será que Él lloró? Y en aquella mañana de resurrección resucitó la alegría. Jesús es la alegría. ¿Le conoces? Al principio Jesús no fue motivo de gozo para sus enemigos, en especial para los que le crucificaron. Pero cuando los discípulos le volvieron a ver resucitado, sus corazones no podían
sostener semejante gozo. Cristo vive, yo viviré. Cristo resucitó, yo resucitaré. Cristo ha vuelto, mi esperanza ya no ha muerto. Mi esperanza está viva. Significa que el rey está en el trono, que el reino está vigente, que la tumba y la muerte no pudieron detenerlo. Consideremos el hecho de que Cristo, cuando viene, trae regalos. Jesucristo no se presentó en aquel lugar con las manos vacías. Nótelo, ahí lo dice, Él no fue con las manos vacías. Vaya conmigo al texto. Primero le dijo, paz a vosotros. Y luego en el 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Dos veces dijo, la paz sea contigo. En la noche de ese día, el primer día de la semana, con las puertas cerradas, donde estaban los discípulos por temor de los judíos, Jesús se vino y se paró entre ellos y les dijo, Shalom. Eso fue lo que dijo. Shalom. Que todo lo que contribuye a la paz sea contigo. Eso es lo que significa Shalom. Que toda la providencia divina se derrame sobre ti. Y cuando hubo dicho esto, dice la Escritura que le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Y Jesús ahí de momento le dice de nuevo, la paz sea con ustedes. Y con esta declaración de Jesús descubrimos que ninguno de nosotros es capaz de iniciar la paz con Dios, sino que Él siempre es quien viene y nos da la paz. Escuche bien, tú y yo no podemos iniciar la paz. La paz siempre la comienza Él cuando llega a la vida, cuando se sienta en nuestros corazones y reina. Mientras otros tiemblan, usted está tranquilo porque el reino de la paz está con usted. Donde quiera que Jesús se presenta, la paz va con él. Amados, el orden aquí es realmente importante. La paz que Jesús da es antes y debajo de cualquiera de nuestras acciones. No iniciamos la paz con Jesús por nuestras acciones. Él siempre inicia la paz con nosotros. El apóstol Pablo, quien escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, lo explica de la siguiente manera en Efesios capítulo 2, versículo 14, y él escribe, porque Él es nuestra paz. Así lo dice. Hay gente que dice, yo tengo paz. Yo te pregunto, ¿tú tienes a Jesús? Pero que tú tienes un momento tranquilo, pero tú no sabes lo que es la paz. Porque Él es nuestra paz. Cuando Jesús nació, ¿qué fue lo que dijeron los ángeles? Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. La paz llegó a la tierra cuando Jesús se manifestó. Mientras Jesús no está, lo que hay es confusión, guerra y conflicto. Cuando Jesús se presenta, se manifiesta la paz y la buena voluntad. Y Dios sigue enseñando lo mismo. Él llega. Jesús encarnado, Dios hecho hombre, llega al lugar y lo primero que dice es, paz a vosotros. O sea, la paz está aquí. Pablo lo confesó, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero Jesús también no tan solo vino a darnos la paz, Él vino a darnos el Espíritu. Él es el que bautiza con el Espíritu. Juan lo decía. Él es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Algunos con el Espíritu y a otros los inundará en el fuego.
O sea, algunos los hace parte de su familia, otros reciben el juicio porque Él es el Rey. Eso es lo que está diciendo el texto. No piensen que ahí ser bautizado en fuego y ser bautizado en el Espíritu es lo mismo. El texto dice, y los bautizará en fuego porque tomará la paja y lo echará al fuego que nunca se apartará. Así que ahí, en el texto, ser bautizado en fuego es ser sumergido en el lago de fuego. Mientras que ser bautizado en el Espíritu es ser sumergido en la iglesia del Señor. Es ser hecho partícipe del cuerpo de Cristo y de todos los beneficios que Él compró para su pueblo. ¿Con qué bautismo quiere ser bautizado? Así que permíteme señalar eso que dicen los versículos 21 al 22. Cuando Jesús sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. La Biblia enseña que Jesús iba a derramar su Espíritu de una manera muy especial cuando Él ascendiese ¿quién? A los cielos. Porque Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Eso sucedió 7 semanas después de la resurrección. Leemos sobre esto en el primer capítulo de los Hechos, en el versículo 8, donde dice, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. La obra del Espíritu Santo que Jesús da nos capacita para hacer lo que nosotros simplemente no podemos hacer por nuestra cuenta. No podíamos ni siquiera traer paz a nuestra vida, Jesús la trae. Pero tampoco podemos hacer nada para la gloria de Dios sin Jesús. Y Él nos dio el Espíritu Santo a ti y a mí que hemos creído en Él para hacer lo que manda. Él capacita para lo que manda. Él nos da poder, dice la Escritura. Él respiró sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es como si estuviera diciendo, date cuenta que mi aliento, mi vida, mi palabra se manifiestan por el poder del Espíritu Santo. Y dice que sopló sobre ellos. Hemos visto esto antes en Juan 14. Jesús dijo, no los dejaré como huérfanos. Vendré a ustedes. Jesús resucitado y vivo ha venido a nosotros. Y dice que no nos dejaría solo, que nos daría su Espíritu. Y después de la resurrección, el regalo que vino a traer Jesús ha sido darnos al Espíritu Santo de la promesa. Y dice, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos aquellos que el Señor, vuestro Dios, llamaré. O sea, todos los elegidos de Dios. Consideremos el hecho, y termino el último punto, cuarto punto, de la comisión del Padre. Qué palabras tan dulces escucharon los discípulos. Jesús les dijo, como me envió el Padre. Eso es de la misma manera que Él me envió al mundo. Así también yo los envío a todos ustedes. ¿A dónde? Al mundo. Jesús recibió una comisión del Padre. Y ahora Él tiene todo el poder. Y Él le dice a los discípulos, como el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes al mundo. Por eso en otra parte dice la Biblia, al que a vosotros reciben, a mí me recibe. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Eso dice Jesús. ¿Qué significa? Que si alguien te rechaza por causa del Hijo, si alguien a ti, que eres emisario de Jesús, te rechaza, esa persona ha decidido que la paz ya no será sobre él. Que el Espíritu Santo jamás estará en él. Esa persona será, sin darse cuenta, bautizada
y el fuego. Cuando un cristiano llega a la casa de alguien y alguien continuamente lo rechaza, la persona no sabe que está rechazando a quién. A Jesús. Por eso Jesús, cuando los enviaba a predicarle dos en dos, le dice: cuando lleguen a la casa van a decir paz a vosotros. Si hubiese un hijo de paz, la paz reposará sobre aquella casa. Pero si no lo reciben en aquella ciudad a la que le envíen, salid de allí, sacúdense los pies, hagan esto. Mira, esto es lo que hacían. Eso es lo que ellos hacían. Se quitaban las sandalias, se sacudían y se iban. Y Jesús decía: de cierto digo que el castigo para Sodoma y Gomorra será más misericordioso que lo que ellos van a recibir. Una cosa es desechar a Dios en ignorancia. Otra cosa es desechar a Dios habiendo recibido el testimonio de Dios y de lo que le envía. ¿Vieron eso? Cuando usted lee la Escritura y ve todo eso y lo casa y se da cuenta de todo lo que se implica, eso pone en el corazón de uno temor de Dios. Pero también la responsabilidad, porque el Padre nos ha comisionado. Jesús mismo dijo: como el Padre me envió, ahora yo los envío. Así que después de recibir la paz de Cristo y la promesa que tenía que ver con la llegada del Espíritu Santo, Jesucristo les entregó el encargo más grande para que la empresa más grande que se haya conocido, la evangelización del mundo. Este texto es un anticipo de Hechos 1:8, que nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escuche esto: antes de que Cristo ascendiera al cielo, se aseguró en darle a sus discípulos su gran comisión. Pero esa comisión solo sería cumplida con el poder del Espíritu Santo. De modo que no podemos predicar ni alcanzar a otros para Cristo a menos que estemos investidos del poder del Espíritu Santo. Jesús no tenía otros representantes sino a ellos, a esos discípulos. Ellos serían sus embajadores, ellos serían sus testigos, ellos serían sus apóstoles, que significa enviados, para seguir la obra que Cristo había comenzado. Muchos ignoramos que la gran comisión fue dada después que Jesús resucitó. Nos entusiasma el hecho glorioso que el domingo, el primer día de la semana, Jesús se levantó para vivir para siempre. Pero se nos olvida que el propósito de la resurrección tiene como fin que nosotros sigamos exponiendo el mensaje de la obra que Él hizo. ¿Cómo tú sabes que una persona ha entendido la resurrección? ¿Cómo tú sabes que una persona tiene fe? Por su obediencia. Tú dices que crees en Dios, pero ahora la verdad no te sometes a la Escritura. Tú no crees en Dios, tú eres un incrédulo, los demonios. Eso se llama la fe de los demonios. Pero tú crees en la Escritura. Se deja ver por las obras. ¿Cómo tú sabes que una persona cree en la resurrección? Por su obediencia. ¿Qué hace una persona que ha creído en la resurrección? Como mi Padre me envió, yo los envío al mundo. ¿Para qué Cristo envía a la iglesia al mundo? Para que promueva el mensaje de la vida. Para que le hable al mundo de la resurrección, de la victoria sobre el mundo. Para que le hable al mundo del rey, del reino,
y del destino glorioso de todos aquellos que creen en su nombre. Y concluyo. El apóstol Pablo afirmó que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene propósito, no tiene sustancia y no sirve de nada. Por lo tanto, la razón de nuestra fe y esperanza se debe al hecho mismo de la resurrección. Hace más de 2000 años que esto pasó y es lo que sostiene nuestra fe. ¿En qué se basa la fe cristiana? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una fe en que la tumba está vacía. Que las puertas de la muerte han sido abiertas. Ya no queda temor. Los discípulos estaban encerrados por miedo a morir como su maestro. Pero cuando sus temores los mantenían presos en una casa, Jesús se presentó ante ellos y ellos le escucharon, le vieron, fueron comisionados y se regocijaron con un gozo que transformó sus vidas. Pues desde aquel entonces fueron llenos de valor y del poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, Jesucristo ha resucitado. Ahora tú y yo somos poseedores del mismo gozo. Cristo está aquí. Él espera que estés dispuesto a recibirle. Como hizo con sus discípulos en la noche, en aquel primer domingo, Él puede hablarte y disipar tus temores. Él puede desarrollar tu fe. Él puede revelar tu futuro glorioso y victorioso después de la muerte. Y el que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Aleluya. Él es el motivo de nuestra fe. Él es la razón de nuestra esperanza. Oremos y luego cantamos al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por ser quien eres, nuestra esperanza viva, en quien hemos creído. Señor, entra a nuestra casa. Centralízate en nuestra vida. Que nuestros ojos estén fijos en ti. Que te podamos experimentar. Que te creamos. Oh Señor, enséñanos a amarte y a temerte, a seguirte y obedecerte. Tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Señor, nosotros creemos tus palabras. Tú eres la resurrección y la vida. El que te crea en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú eres, como dice el Apocalipsis, el que vives y estuviste muerto, mas he aquí vive por los siglos de los siglos. Amén. Y tienes las llaves de la muerte y de la mesa. Nuestra confianza y nuestro descanso lo eres tú. Nuestra esperanza eres tú. Trae entonces el gobierno de tu paz a nuestros corazones y la poderosa presencia de tu Espíritu se haga manifiesta de una manera contundente de día en día mientras caminamos de tu mano. Enséñanos a verte y a caminar contigo en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos al Señor amor sin condiciones.
aliento y ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Como enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Bendito fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aleluya. Glorificamos tu nombre, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. No hay sombra que alumbres, donde que los caes, encontrar en mí. No hay flores que no derrumbes, arena que no rompas, para encontrar en mí. No hay sombra que alumbres, donde que los caes, para encontrar en mí. No hay flores que no derrumbes, arena que no rompas, para encontrar en mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Gloria a Dios. Amado, nos vamos de este lugar, ¿verdad? Pero no nos vamos de su presencia. Vamos por ahí proclamando que tenemos un Cristo vivo. Cuando veas una situación que tu corazón quiera hacerte olvidar y ponerte a temblar, mira a Cristo. Mira a Cristo. Ponlo siempre en el centro de tu temor y tú verás como el temor huye. ¿Lo crees? Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Lidia, qué bueno verte nuevamente junto con nosotros y con Ana. Señor sea contigo. Me saludan a Lidia que está con nosotros. Dios me los bendiga a todos. Salúdense en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia y la paz sean con todos ustedes.